Penguin Podcast, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy: reinicia tu mente con hábitos poderosos, con Julián Torres. Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas y hoy tengo el gran honor de entrevistar a Julián Torres, un emprendedor serial, un gran empresario, una persona que ha construido muchísimas cosas en su vida y hoy nos regala un libro espectacular, Hábitos Poderosos, que, como dice David Gómez en el prólogo, es un manual inspirador de empoderamiento. Julián, bienvenido. Juan Pablo, muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo con todos los que estén oyendo este podcast este libro, que en verdad es producto de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo es algo que escribí desde el fondo de mi corazón a partir de experiencias difíciles que viví, pero que me enseñaron cosas muy bonitas que ojalá les sirvan a muchas de las personas que lo puedan leer. Yo siempre afirmo que no soy el dueño de la verdad, pero tengo simplemente una perspectiva que es diferente de las cosas. Y eso creo que le va a servir mucho a la gente, porque pueden relacionarse muy bien con lo que digo y los conceptos que planteo. No suenan ajenos, sino que suenan cercanos. Totalmente, y puedo dar fe de eso porque tuve la oportunidad de leer su primer libro, La estupidez colectiva, y me encantó porque es otro manual ya de emprendimiento. Y yo en ese momento pues estaba empezando a emprender un negocio y literalmente muchos de los consejos que usted dio en ese libro me sirvieron mucho y son muy aterrizados a la realidad de cualquier emprendedor. Y siempre me he preguntado cómo hace una persona para estar en todo al tiempo. Usted es un emprendedor serial, usted ha pasado por restaurantes, por agencias de turismo, montó una empresa en China de inodoros, se los trajo a Colombia. Después vino acá, empezó con Fitpal, tuvo una crisis grande con la compañía, que es una experiencia muy bonita que usted cuenta en su primer libro. Pero todas esas experiencias le han servido para construir lo que está construyendo hoy con sus socios y con OnTop. Y la pregunta que yo me hago es: ¿a qué horas Julián Torres escribe libros? Chistoso, porque yo me hago esa misma pregunta de usted. Para los que están oyendo, Juan Pablo es cofundador de Mis Propias Finanzas. Visítenlos en Instagram. Es impresionante lo que han logrado, un crecimiento orgánico. Es una plataforma de educación financiera, pero aparte está metido en muchísimos otros negocios. Así que yo he identificado que eso de lograr muchas cosas en tan poco tiempo no es que sea característico mío. No es que yo sea un superhéroe, no es que yo sea diferente a nadie más. Simplemente encontré una fórmula muy precisa para organizarme, distribuir el tiempo y convertirme en alguien disciplinado. Precisamente la respuesta a esa pregunta, ¿cómo hacer tantas cosas en tan poco tiempo?, es lo que responde este libro, Hábitos Poderosos. Es un set de herramientas para organizar mejor nuestra vida y poder alcanzar lo que siempre hemos querido. Al final del día, todos tenemos las mismas 24 horas del día. Total. Todos tenemos el mismo tiempo. Porque alguna gente logra llegar a resultados increíbles, hacer un montón de cosas, y otra se siente estancada en sus propios proyectos, procrastina y se siente estancada. Es un tema de hábitos. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo puedo superar mis estados de miedo, de ansiedad, de preocupación? Cosas que nos pasan a todos. ¿Será que hago ese proyecto? ¿Será que no? No, mañana empiezo. Uy, ¿sabe qué decir? Yo empiezo a hacer ejercicio mañana. Y la gente nunca termina haciéndolo porque hay muchos factores que pueden estar involucrados ahí. Miedos, traumas, preocupaciones. Y esto viene de algo muy sencillo. El Homo sapiens lleva 200,000 años en esta tierra y pues antiguamente generó un mecanismo de defensa muy importante. La respuesta de huida o pelea. Cuando se enfrentaba a un reto, a un riesgo, a un miedo, como un tigre, una amenaza, pues su cuerpo respondía mandando sangre a las extremidades, produciendo adrenalina y generando un estado de alerta. Claro, hay un peligro inminente y esa es la respuesta biológica. El problema es que ese software y ese programa se quedó pegado hasta el día de hoy. La época en la que más
prósperos somos, menos peligros tenemos, no hay tigres que nos van a comer en la calle, nosotros seguimos generando esas respuestas a partir de cosas y estímulos muy básicos como tengo mucho trabajo, mi jefe me gritó, no sé si estoy ganando suficiente plata. Cualquier cosa nos detona ese estado. Entonces vivimos en un estado de constante ansiedad. Ujú. La misma tecnología a la que estamos expuestos, WhatsApp, Instagram, noticias, Twitter, tantas cosas que llegan a tiempo. Un ser humano recibe alrededor de 120 correos al día. Es demasiado Increíble. que pensar a la misma vez. Entonces generamos esa respuesta biológica automática, enganchamos ese programa y el problema es que cuando uno está sobreestimulado, está ansioso y preocupado, pues el cuerpo está listo para correr o para pelear. Claro. No para ser creativo, organizarse, sentar y pensar con cabeza fría y planear y llevar a cabo proyectos. Entonces, eso es un componente muy importante y me gustaría empezar por eso, porque la razón por la cual la gente no cumple sus proyectos y yo sí puedo tener 2 libros, una empresa de 700 personas y demás, no es porque yo sea especial, sino porque aprendí a desbloquear a través de hábitos mi propia mente para estar más sereno, tener menos ansiedad, organizarme mejor y al fin y al cabo tener más espacio mental para poder ejecutar lo que es importante en ese momento. No es magia. Lo siento mucho para los que están pensando ahí que tengo una fórmula mágica. No hay. La magia es que no hay magia. Empiecen donde estén y no paren. La magia está en el título, Hábitos Poderosos. Ahora, no siempre fue así. Usted no siempre tuvo 2 libros, no siempre tuvo empresas de 800 personas. De hecho, tal vez en la introducción o en los primeros capítulos del libro, usted habla sobre una situación bastante traumática que le tocó vivir. Recuerdo yo leyendo el libro, me impactó mucho. Usted tenía una compañía del sector salud y su socio muere a una temprana edad. Y pocos días después muere su abuela y pocos días después muere un familiar muy cercano a su esposa, que por derecha también era una persona muy cercana a usted. Y todo eso en un momento donde usted creía que estaba tocando la cima, usted había acabado de sacar su primer libro, pues en Fitpal le estaba yendo muy bien y viene pues todo este proceso, ¿no? Estos hechos traumáticos, ahora que usted habla del trauma, del miedo, de la ansiedad, y empieza usted a tener unos ataques de pánicos, a vivir cosas que nunca había vivido antes. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos sobre ese momento difícil de su vida. Ese momento fue un momento pivotal. Nadie se puede imaginar lo que se siente tener un ataque de ansiedad severo, un ataque de pánico, hasta que lo viven. Es un infierno, es un horror. Estar enfermo mentalmente, aunque es un estigma en nuestra sociedad, le pasa a todo el mundo. ¿A usted le pasó? Yo me enfermé mentalmente. Ahora, la diferencia es que normalmente cuando decimos hay una persona que tiene una enfermedad mental, creemos que es permanente. Se quedó así. Pero eso no es verdad para ningún sufrimiento del cuerpo. Uno puede, ya hemos visto, el cuerpo supera muchas enfermedades y tiene la capacidad de regenerarse también. Entonces, una primera claridad ahí es, yo sí sufrí una enfermedad mental severa que me llevó a estar en estados muy, muy desagradables, incluso a pensar y a cuestionar mi existencia en este mundo, que es cuando uno ya toca un punto bajo y está desesperado. Yo pasé 7 días sin dormir por completo y cuando uno no duerme durante 7 días comienza a alucinar, básicamente el pánico se apodera del cuerpo de uno, ya ni sabe cómo se llama ni qué hace, son estados tan agresivos que entonces uno no puede operar su vida de la manera adecuada. Y estas cosas que me pasaron, el socio que se murió a una temprana edad, la familiar de mi esposa, mi abuela, me generaron en mi vida una concepción de muerte muy fuerte, creyendo que ya me va a morir mañana, estando en total alerta todo el día, lo que les estaba hablando, estando en estado de huida o pelea, casi que quería huir del mundo todo el día, no podía ni siquiera sentarme a dormir porque había desarrollado miedo a dormir. En un estado tan bajo, tuve que recurrir a muchas ayudas de emergencia, psiquiatra, con medicamento y demás para comenzar a nivelarme, pero pues yo soy una persona inquieta y no me gusta quedarme ahí. No me gustaba la idea de decir, ¿será que yo soy un enfermo mental que sufro de ansiedad crónica y con esto tengo que vivir el resto de mi vida? Siempre va a sufrir y con esta pastillita se le cura por un tiempo y después vuelve a lo mismo, pero usted quería salir de ahí, quería encontrar la raíz del problema.
Claro, yo no quería quedarme ahí. Me rehusaba porque pues toda mi filosofía en el primer libro que escribí, La estupidez colectiva, todo es acerca de ejecutar, no quedarse fijo en nuestras percepciones, sino ejecutar y cambiar y moverse, y es parte de mi camino y de mi ADN como emprendedor. Por ende, yo en ese punto tan bajo, no sé cómo hice para encontrar la fuerza y decir, yo no voy a quedarme acá, voy a comenzar a buscar. Y voy a buscar sin parar cuáles son esas ayudas que yo puedo encontrar y programar en mi vida para salir de esto. Y no solo para salir de esto, sino para tener una vida mejor. Yo no quiero volverme a sentir así de mal. Comencé a hacer de todo. Me fui a hacer meditación, me sumergí en hielo, comencé a hacer ejercicio, cambié mi nutrición, me hice Reiki, me hice cualquier cantidad de cosas y comencé a buscar y a buscar. Y en el camino encontré algo muy bonito, que fue lo que me comenzó a sacar de ahí fue la disciplina. Y la disciplina empieza con propósito. Y eso es un punto muy importante, porque la gente, porque no cumple las cosas que dice, porque todos nos metemos al gimnasio o empezamos una dieta y no la cumplimos, porque viene a partir de la pasión. Y la pasión es algo muy efímero, son emociones, sensaciones que vienen y van. Una pasión, el deseo, viene y va. Un propósito es un mecanismo que generamos de percepción del mundo que nos acepta, que nos hace aceptar el sufrimiento y darle sentido al sufrimiento. Entonces yo lo que hice fue, ok, mi propósito es salir de acá, porque voy a salir de acá, voy a cambiar mi vida radicalmente y aparte quiero ayudar a la gente que pueda atravesar por esto en el futuro. Propósito clarísimo. Buenísimo. Cuando uno ya tiene un propósito, ya está dispuesto a sufrir un poquito y a aceptar esas trabas que le traiga la vida. Y ahí esa es la combinación perfecta para comenzar a tener disciplina. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Ok, hay algo que se llama meditación. He leído que es muy bueno. Pues voy a hacer la meditación lo más disciplinado que pueda. Comencé a meditar hace 835 días, cuando comencé con todo el tema de esta crisis. Usted lleva la cuenta. No he parado un solo día y no voy a parar. Pero esa es la disciplina. Yo todos los días me levanto y hago ese sacrificio por mucha mamera que me dé y lo hago. Porque hacer eso al iniciar mi día ya me hace ver que yo puedo superar cualquier obstáculo o contratiempo que mi mente me ponga. Es como Tony Robbins, que sé que usted es fan de él, se clava en el hielo, pues todos los días para forzar a su mente a hacer algo que su cuerpo no quiere. El cuerpo le dice, quiero estar caliente en la cama, quiero 10 minutos más de sueño. Claro, esa es la salida fácil, pero cuando uno, y eso es lo que habla Marco Aurelio, es las dificultades voluntarias. Uno se somete a ciertas dificultades voluntarias y genera esa disciplina y resiliencia que tienen la capacidad de sacarlo. Entonces, ¿qué hice? Comencé meditación, diario de gratitud, me metí en el hielo, comencé a hacer todo esto de una forma muy disciplinada y lo que descubrí es que lentamente comencé a salir y a recuperarme muy rápido. Pude eliminar la droga psiquiátrica, comencé a sentirme mejor, comencé a ver la vida con más claridad y cuando llegué a un punto estable dije, esto no para acá. Si yo me pude llevar a mí mismo a ese estado tan bajo donde ya ni quería ni existir en esta tierra, por todo en la vida vienen dualidades, ¿no? 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, lo que sea. Quiere decir que si hay un estado tan bajo, hay un estado igualmente de poderoso, pero hacia lo positivo. ¿Por qué no existe una enfermedad mental positiva? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? Todas las enfermedades mentales lo llevan a uno como a una desgracia en unos lugares muy oscuros. No existe algo, una condición equiparable, opuesta. Debe existir porque Baldor decía lo que se le hace a un lado, se le hace al otro. Y el universo siempre viene en dualidades, día, noche, frío, calor, lo que sea. El universo siempre existe ahí. Entonces dije, aquí esto no para. Estoy en la mitad, neutral, volví a mi estado. Voy a ver qué tan lejos puedo llevar esto. Y comencé a aplicar eso. Ya vamos a hablar como de esas pequeñas estrategias o tácticas. Además, porque me interesa que me cuente lo de la meditación, que es un hábito que siempre he querido implementar a mi vida y lo hago por ahí de vez en cuando, pero no he logrado que se convierta en un hábito poderoso. Pero quiero volver al tema del propósito, que me parece muy importante. Alguna vez alguien me dijo, un pajarito me dijo, estábamos hablando de usted, esto es una confesión aquí al aire,
Y alguien me dijo, no, es que ese man, el propósito de ese man siempre ha sido tener un unicornio. Digamos, ese es el propósito de su vida. Leyendo el libro ya sé que ese no es su propósito de la vida, pero cuéntenos usted la historia de cómo encontró su propósito, porque es una historia muy bonita, muy impactante también. Cuando usted está dando una conferencia sobre su libro, cuéntenos esa historia. Esa parte es muy buena porque es muy fácil confundirse y encontrar un propósito que realmente es una pasión disfrutada de propósito, disfrazada de propósito, perdón. ¿Qué pasa? Uno podría creer, no, mi propósito es tener un unicornio, pero si uno analiza eso, se da cuenta que eso es A todas estas, un unicornio no, hablemos de los términos. Es cierto. Pues no es el animal fantástico, sino es una empresa que vale más de $1.000 millones, ¿no? En el mundo de las startups. Quería hacer ese paréntesis. Esa claridad es muy importante. Y tener ese unicornio o esa empresa de más de $1.000 millones, pues en realidad es un deseo. Es un deseo que viene desde el ego, porque si uno se pone a pensar qué significa tener una empresa de $1.000 millones, es simplemente quiero decirle al mundo que tengo una empresa de $1.000 millones y que soy un berraco. ¿Sí ven? Es una pasión realmente en el fondo. Entonces, cuando comencé a tener éxito en ciertas cosas que hacía y veía los frutos en la prensa y todo, pues sí, se sentía bien, pero uno decía, bueno, ¿qué más? Entonces, después de pararme en ese escenario de dar una charla, una señora se me acercó y me dijo, Fitpal le cambió la vida a mi hermana, que se quería quitar su vida, y gracias a la aplicación y todo lo que ha hecho, comenzó a salir adelante y superó eso. Y a mí eso me tocó una fibra muy especial, porque yo siempre he tenido un gusto muy especial por los libros de autoayuda, de espiritualidad, de el mismo Tony Robbins, de Wayne Dyer, de un montón de psicólogos, psiquiatras que tratan de hacer la vida mejor. Y me di cuenta que yo siempre había soñado con ser un conferencista que ayudaba a la gente a salir de esto y hasta escribir libros, ¿por qué no? Hacer a la gente ser mejor. Y eso fue algo muy poderoso, porque cuando me dijeron eso dije, ok, mi vehículo para hacer que esto pase es ser empresario, tal vez porque no tener el unicornio, escribir los libros, todos esos son vehículos para que yo pueda ir un día y sentarme en un podcast y llegarle a miles de personas, hablar en una conferencia, llegarle a más gente, y probablemente muchas de las cosas, 90% de las cosas que yo diga acá se les van a olvidar, lo siento, pero eso es así. Pero va a haber una cosa que hay veces se les queda, y esa cosa puede ser una semilla que se siembra en su subconsciente y los hace hacer algún cambio en su vida. Y eso es muy poderoso, porque no sabemos cuál de ustedes de los que está oyendo, pero les aseguro que alguno de ustedes, y puede ser un número grande, algunos de ustedes van a hacer cosas grandes. Le van a aportar a este país, a Colombia, a Latinoamérica. Algunos de ustedes todavía no lo saben. Están sufriendo por dentro, están buscando y están en ese proceso de formarse para llegar a tener esa idea, esa empresa, generar ese valor, y no lo saben en este momento, pero están en el camino hacia algo grande. Y ojalá yo haga parte de ese camino, y ahí es donde está mi propósito realmente. Pues Julián dice en su libro, y abro comillas, que su propósito es inspirar a las personas, ayudarlas a sobreponerse a sus propias limitaciones. Es la razón por la que escribe libros, y me gusta eso que usted dice. El unicornio, OnTop, Fitpal, todos los negocios que usted ha creado son más un medio que un fin mismo, ¿no? Son un vehículo para ayudar a ese propósito elevado, si se quiere. Ahora, digamos que uno encuentra ese propósito, pero usted dice eso hay que combinarlo con disciplina. Y la disciplina siempre implica estar como en contra de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo hacer para cultivar esa disciplina? La disciplina precisamente es muy interesante, porque es aquello que nos cuesta hacer. Y al ser humano no le gusta sufrir por naturaleza, pero en realidad todos sufrimos y todos tenemos que pasar por dificultades. Y lo que no sabemos es que la magia está en las dificultades. De hecho, no lo digo yo, lo dicen los sobrevivientes de campos de concentración y demás, que una vez son liberados y tienen una vida perfectamente normal, como que más o menos les hace falta
ese sufrimiento para darle significado a la vida. Entonces la disciplina es algo que tenemos que cultivar, no nos llega porque sí, es algo que tenemos que cultivar y combinar con ese propósito, porque no hay manera de tener disciplina sin un propósito, porque la disciplina va a doler, la disciplina va a dar cansancio, la disciplina no es algo que llega fácil, pero precisamente por eso es tan valioso y por eso es una fuente de felicidad tan grande, porque cuando logro ser disciplinado y constante con algo, me doy cuenta que soy capaz de sobreponerme a mi propia mente, que no soy esclavo de mis pensamientos, que no soy esclavo de mis prejuicios, que no soy esclavo o víctima de mis padres, de mi educación, del colegio, que es que me molestaban cuando chiquito, que es que soy gordo, flaco, gorda, flaca, lo que sea. Cuando me doy cuenta de eso, hay un sentido de poder muy grande. Al final, la disciplina es un empoderamiento sobre nosotros mismos y nos hace enfocarnos hacia donde queremos y con la disciplina viene no solo el propósito, sino los hábitos, que es, o sea, si lo tuviera que dividir como en varias categorías, el propósito es el por qué estoy haciendo esto, le estoy dando significado, la disciplina es el cómo, qué es lo que decidí hacer, y el hábito es el qué, realmente qué es lo que estoy haciendo repetidamente, cuál es la repetición. Hablando de propósito y disciplina, me acordé de una parte del libro de James Clear, que usted conoce muy bien, Hábitos Atómicos, que dice que para uno empezar a construir esos hábitos tiene que pensar primero en qué tipo de persona uno quiere, en qué tipo de persona yo me quiero convertir. Y él ponía como varios ejemplos. Entonces, una cosa es decir, quiero leer un libro a la semana o un libro al mes, y otra cosa muy distinta es, quiero ser un lector. O quiero sacar un six-pack, es una cosa, y otra cosa muy distinta es, quiero ser una persona saludable. Si usted se pone a reflexionar qué hábitos tiene una persona saludable, eventualmente el six-pack vendrá, ¿no? Porque usted empieza a comer bien, a hacer ejercicio, a meditar, bueno. Entonces, me acordé porque, para conectarlo con lo que usted está diciendo, y con la frase de su abuelo de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, ¿no? El tema de la consistencia en las cosas que hacemos. ¿Cómo lograr esa consistencia? ¿Cómo hacer? Usted nos recitaba el número de días que lleva meditando. ¿Cómo hacer para que un día que uno, no sé, si lleva tantos días meditando, quiere decir que él meditó el 1 de enero después de haberse tomado unos tragos el 31 de diciembre? Claro. Y eso es muy, muy, muy interesante porque yo medito aún después de meterme una borrachera y estar muy enguayabado. No lo dejo de hacer. Le bajo al tiempo de meditación, pero hago 3 minutos. Me forzo a hacerlo porque necesito someterme a esa dificultad voluntaria de la pereza de hacerlo para mantenerlo. O sea, es muy importante eso que usted dice de James Clear, porque al fin y al cabo, si yo tengo una meta de tener un six-pack, eso es una pasión, porque sí quiero tener, y es temporal. ¿Qué quiere? Lo que quiere decir que una vez tenga el six-pack, ¿qué carajos hago? ¿Qué hago? Lo mismo de quiero ser millonario. Una vez soy millonario, ¿qué carajos hago? Diferente a quiero ser una persona saludable. Es atemporal porque sigue, no hay fin. Claro. Uno siempre sigue persiguiendo el siguiente paso, el siguiente paso. Y eso, muchos dicen, es una fuente de felicidad muy grande, bien manejado. No caer en la caminadora hedónica, diferente, que es cuando siempre buscamos esa próxima gratificación. Por ejemplo, busco el six-pack, lo tengo, me siento vacío, ya no sé qué más hacer, entonces ahora busco ese siguiente, no sé, los bíceps. O ahora quiero tatuarme, entonces voy pasando de escalón en escalón sin darme cuenta y soy como un ratoncito en una caminadora, siempre con la ilusión de avanzar, pero no avanzo. Diferente a quiero ser saludable, en donde siempre tengo que estar en ese proceso constante de repetición, de reinvención, y esa lucha y esas pequeñas luchas constantes traen muchísima satisfacción porque no estoy persiguiendo un resultado como tal, sino es el camino como tal el que me trae la satisfacción. Okay. Ese buscar ser saludable me vuelve mi vida mejor. O sea, no es, si lo estoy entendiendo bien, no es
no es necesariamente no querer ser mejor todos los días, porque uno siempre está corriendo la vara, pero eso también trae una ansiedad, una angustia muy grande, ¿no? Entonces, no, quiero mi primer $1.000.000 y después quiero $100 millones, después quiero 1.000 y ¿en qué momento debe uno parar? ¿Usted cree que uno debe parar o...? No es malo tener metas, las metas deben estar ahí, pero lo que uno debe darse cuenta es que parte del disfrute no es conseguir aquello que uno cuantificó, el millón, sino el disfrute de pasar por el proceso de, que es en sí un proceso de triunfos, sufrimientos, fracasos, que si uno les da el significado que es, y por eso en el libro hablo de contarse las historias que son, pues son maravillosos, porque en vez de, no sé, si yo tengo ese propósito de ser una persona saludable, en vez de juzgarme el día que me comí la hamburguesa doble queso y todo, en vez de decir, no, me tiré todo, ahora sí todo se fue al carajo, entiendo esas recaídas o permisos que me doy o desviaciones del camino como parte del proceso, las aprecio y vuelvo y me enruto. Es como en el emprendimiento cuando uno falla, vuelve y corrige, falla, vuelve y corrige. Y en ese camino, el que aprende a disfrutarlo es muy feliz, pero porque entiende que es el camino. Hay gente que se queda juzgándose y diciendo, no, es que no estoy llegando, pero no se está dando cuenta que en verdad la vida la está viviendo ahí en ese proceso, y es lo que dicen los budistas, que realmente el camino es la respuesta, ni siquiera es llegar al nirvana a través de la meditación. No existe una tal cosa como la realización, pum, vi un destello de luces y ahora soy feliz para siempre. No, es el camino, es todo ese proceso el que lo lleva a uno a sentirse muy satisfecho con la vida, y la perspectiva de verdad cambia. Interesante eso. Ahora, yo sé que el budismo en usted ha tenido una influencia muy grande y la filosofía también. Y quiero que hablemos de la gratificación instantánea. Es algo que usted menciona bastante en su libro. ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto sacrificar placer de corto plazo, es decir, el placer que me da el helado, la donut, el croissant ya en este momento, por la posible diabetes, obesidad, qué sé yo, problemas cardíacos que me puede dar en un futuro, pero como no los siento en el momento, pues no los trabajo? ¿Cómo hacer para trabajar esa paciencia que nos cuesta tanto hoy, sobre todo a las personas jóvenes? Y es algo que yo creo que sí le deberíamos aprender mucho más a los mayores. Y ya vamos a hablar de los ejemplos que usted da, que me encantan: Aristóteles, Warren Buffett y muchos otros. ¿Cómo hacen ellos para trabajar esa paciencia y cómo podemos nosotros? Denos un par de estrategias que le han ayudado a usted a trabajar esa paciencia. Es un muy buen punto, porque esa gratificación instantánea nos genera muchos problemas, y usted mismo lo ve en mis propias finanzas, que la gente no ahorra o no invierte porque quiere ya comprarse eso que salió, que está de moda, o gastarse la plata. Eso es un problema de nuestra sociedad. Consuma, gaste, pase la tarjeta de crédito, en vez de decir, ¿sabe qué? Voy a poner una platica a un lado y voy a aprovechar el interés compuesto, y voy a aprovechar meter eso ahí y ver cómo el tiempo mismo se encarga de crecer mi fortuna, que es pues la máxima de Warren Buffett, ¿no? El interés compuesto. Y cómo, o sea, mientras hablaba se me ocurría, pues el otro día leí que Warren Buffett como que vive en una casa no tan impresionante y montan... Vive en la misma casa que compró como en el 50, algo así. Hábleme de no gratificación instantánea, de retrasar la gratificación. De hecho, la hermana lo regaña porque el tipo maneja una tartala ahí de carro, y pues la hermana le dice, oiga, tampoco. Pues ya no es hora exagere. de que se compre algo bueno, ¿no? Ya, yo creo que ya la retrasó mucho. El tipo se va a morir pronto y nunca... Pero eso es una enseñanza muy buena, porque mire lo exitoso que es este señor, no solo a nivel monetario, sino en todo lo que hacen, lo que dicen, lo que publica, sus teorías, en lo que le transmite a la humanidad. Y ahí hay algo muy importante: no es fácil en el mundo de hoy en día retrasar esa gratificación o ponerla a un lado, porque piénsenlo, estamos con Instagram y buscamos el próximo post, el próximo story. Entonces pasamos como locos por esas historias buscando la próxima y la próxima y la próxima, y suba, y el scroll de Twitter, la próxima noticia, la próxima cosa. Estamos acostumbrados a que el mundo ocurra de una manera tan rápida,
No, que quiero una hamburguesa, pídala por Rappi. No, que quiero sacar plata al cajero, pida Rappi Cash. Es algo que se nos está imprimiendo en la manera de ver el mundo y es muy peligroso porque hay ciertas cosas que no ocurren tan rápidamente y que requieren de tiempo. Por ejemplo, el ahorro y las inversiones. Total. Por eso es que usted ve tanta gente que se mete en el narcotráfico, en las pirámides, en los esquemas de vuélvete rico rápido. Eso no es verdad nunca. Esos gurús que aparecen por ahí en Instagram diciendo, ya, métase que tengo la receta para que en 6 meses usted tenga $600,000 en la cuenta. No se dejen robar, eso no funciona así. Hay cosas que toman tiempo y requieren de disciplina y requieren de que yo sea capaz de decir, ¿sabe qué? Hoy no me voy a comer eso que quería, lo voy a dejar para el próximo mes como una recompensa por haber ahorrado todo el mes. Por ejemplo, es establecer un sistema de recompensas, es la clave. No es latigarse y ahora ponerse una camisa de fuerza y no volver a hacer nada porque el poder de voluntad tiene un límite y está comprobado. Entonces tenemos que hackear esa parte de nuestra mente. ¿Cómo? Vamos a hacer ese sacrificio, vamos a dejar eso que queremos hacer hoy, ese gasto de hoy, pero nos vamos a premiar con algo más por hacerlo. Entonces, voy a salir a correr hoy 2 kilómetros porque en verdad quiero hacerlo. Entonces, bueno, voy a hacer el sacrificio. Cuando corra esos 2 kilómetros, sabe que me voy a dar gusto y voy a comprarme esa serie que tanto quería. Cuando uno comienza a atar las cosas de esa manera, el cerebro se comienza a recablear. Y entonces algo que parecía muy tedioso, ya le doy un significado más profundo que eso. Ok, si yo hago esto, tal vez recibo esta recompensa y a medida que hago y repito eso constantemente se me va acostumbrando. Al fin y al cabo, ese es un hábito. Claro. Y también pues nosotros tenemos el hábito, desafortunadamente, de la gratificación instantánea. Es un hábito. Nos cableamos así. Hay que recablearse. Oiga, pues ya que me tocó la fibra con Warren Buffett, que es uno de mis grandes ídolos, le voy a dar un dato. Ojo a este dato que es impresionante. El 95% de la riqueza de Warren Buffett, el tipo la construyó después de los 62 años. Es decir, su patrimonio vale hoy cerca de $100,000 millones, ¿no? 100 billions. Esa riqueza la construyó el 95%, la construyó después de los 62 años. En otras palabras, si Warren Buffett a los 62 o 63 años se hubiera jubilado, pues seguramente sería un rico más de la Florida con sus 10 o 20 o 100 millones de dólares, pero nadie hubiera sabido realmente pues quién es Warren Buffett. Usted en el mundo de las inversiones no se vuelve famoso con 100 millones de dólares. Con 100,000, pues ya es el hombre más famoso del mundo en el tema de las inversiones. Entonces, hábleme de gratificación instantánea y de la paciencia, ¿no? Eso es un ejemplo buenísimo. Y es impresionante lo mucho que muestra. Eso es la ejemplificación de la disciplina y los frutos que trae la disciplina. Mucha gente, y usted quería hablar de meditación, y puede que esto le pase, se sienta a meditar y la gratificación instantánea va a venir por usted y le va a decir muchas cosas en la cabeza. Esto no me está sirviendo. Llevo meditando una semana y sigo furioso, sigo reaccionando cuando me traen un problema de trabajo o sigo peleando por bobadas con mi esposa y llevo meditando 2 semanas ahora. Esta vaina no sirve. No soy bueno para esto. Soy malo. Se comienza a juzgar y comienza a ver en su cerebro un montón de razones por las cuales usted ya debería tener un resultado. Cuando yo hice mi voto de voy a meditar por el resto de mi vida, no estaba pensando en que voy a llegar al nirvana o que voy a estar iluminado aquí levitando enfrente de todos. De hecho, les confieso, hoy en día me siento más perdido que nunca meditando porque yo digo, en verdad no estoy avanzando, pero no me importa. Ahora, eso es una trampa porque no es que no esté avanzando. Miren todo lo que he avanzado y las bases que me ha dado la meditación para construir lo demás. Claro. Hoy en día tengo una empresa que levantó $26 millones, tiene 700 o más empleados en 80 países del mundo. Estoy viviendo una vida que me gratifica muchísimo. Pude cumplir mi sueño de irme a vivir a Miami. Estoy dando conferencias, lanzando el libro, haciendo esto y lo otro. Y de verdad me siento
cómodo con cómo ha resultado mi vida. Siempre digo, si me toca irme de este mundo, creo que me voy muy contento. Entonces yo no estoy buscando ser Buda o lo que sea, sino el proceso de la meditación lo que me da es esa consistencia y me acuerda todos los días, esto funciona, puede que no directamente y que no me esté iluminando acá, sino funciona como la base para todo lo que sigue en mi día. Aparte de pues, tener muchos beneficios como de verdad reducir el estrés. Usted no se imagina lo que son las pulsaciones de mi corazón. Tuve que ir al cardiólogo y todo preocupado porque cuando dormía se me bajaban a 37. Un ser humano normalmente en reposo está en 50. Y como pico alto, pues llegaba a 180 y pico. Entonces uno dice, y yo soy operado del corazón, uno dice, no, pues me estoy muriendo mientras me duermo. Y no, ese efecto de la disciplina con meditación, ejercicio y todo, que ahora me hace descansar mucho mejor. De hecho, los atletas de alto rendimiento tienen el corazón, el ritmo cardíaco en reposo muy bajo. David Goggins, un gran autor de un libro que se llama Can't Hurt Me. Enfermo. Ese tipo es una bestia y también tiene pulsaciones muy bajas. Entonces, uno se va dando cuenta cómo todo va construyendo y ese efecto compuesto que tanto le gusta a usted de Warren Buffett es cierto, no solo monetariamente en las inversiones, sino se capitaliza en su vida, el capital de su vida, no monetario, el capital de sus hábitos, lo que logra profesionalmente. Y todo eso va ayudando. Claro, y de hecho hay una fórmula matemática del interés compuesto aplicado a la vida. De hecho lo dice James Clear en su libro. Y dice, mire, si usted mejora un 1% todos los días durante 365 días del año, usted es 37 veces mejor. Ahora, ¿cómo medir eso? A veces es difícil, como ¿cómo hago yo para medir que estoy mejorando el 1% todos los días? Bueno, eso ya es más relativo, pero matemáticamente hablando, usted puede decir que si todos los días está avanzando así sea un poquito, usted va a ser 37 veces mejor. Y eso me lleva a hablar, Julián, y le tengo esta pregunta, porque me gusta mucho una de las estrategias que usted menciona en el libro, que es dividir grandes tareas que a veces nos abruman. Por ejemplo, oiga, Julián, usted tiene que escribir un libro en 6 meses, le dice Penguin Random House. Y usted dice, ¿cómo carajos voy a escribir un libro en 6 meses y con todo lo que tengo encima? Háblenos de esa estrategia que no sé si se la sacó de alguien o se la inventó usted, pero que le sirvió muchísimo para escribir su libro. No puedo decir que me inventé nada, porque yo creo que todo lo que yo he hecho es, yo he leído muchas cosas, he investigado y he tomado lo que me sirve de cada una y hago un remix o un popurrí de diferentes cosas. Pero esa estrategia para escribir mi libro o los libros la saqué de una metodología que se llama OKRs, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave, que la resalta muy bien John Doerr en su libro Measure What Matters o Mide lo que importa. Es un libro muy bueno y es una metodología que usan en Silicon Valley para lograr grandes resultados. Empresas como Facebook, Google, bueno, todas las que se imaginen. De hecho, se lo inventaron en Intel, un tipo llamado Andy Grove. Se lo inventó y pues Intel hoy en día es una empresa manufacturera de chips más grande del mundo. ¿Qué pasa con esta metodología? Consiste en establecer un objetivo cuantificable, medible y temporal y tener 3 resultados clave que contribuyan a lograrlo. No más. Olvídese del resto. Entonces, ¿qué hice con el libro? Investigué más o menos cuántas palabras en promedio tiene un bestseller de los que me gustaba leer. Descubrí que tenía 60,000 palabras. Después dije, ok, 60,000 palabras. Eso suena como mucho, escalar el Everest. Si yo pienso en escribir 60,000 palabras ahorita, me aterro. No puedo, olvídese, no voy, no lo hago. Por eso es que yo le digo algún día, oye, ¿quiere escribir un libro? Usted comienza a sudar frío y dice, uy, ¿pero con qué tiempo? Entonces, ese es el primer error. Es lo mismo que si le digo, oiga, vamos y nos escalamos el Everest. Usted me dice, pues está loco, o sea, porque uno ve eso muy lejano. Ahora, 60,000 palabras, dividido el tiempo que tengo para cumplirlo, me da un resultado clave muy importante. En mi caso, el primer libro lo escribí en 6 meses, el segundo en 1 año, por diferentes motivos y cargas de trabajo. Para Hábitos Poderosos, me di 1 año. Y esa división matemática me dio un resultado muy básico y es que necesitaba escribir más o menos 2,000, 2,500 palabras
por fin de semana, porque Ok. entre semana no iba a poder escribir. Ujú. Dije, ok, yo entre semana no voy a poder escribir, seamos realistas. Pero mi objetivo clave, voy a escribir 2.000, 2.500, 3.000 palabras por fin de semana. Y voy a hacerlo tan consistentemente como sea posible, como con la meditación. Ya cuando uno comienza a pensar, ok, tengo que escribir 2.000 palabras, este fin de semana 2.000 palabras, son 3, 4 páginas, no suena tan imposible. Es tedioso, uy, sí, tengo que escribir 4 páginas, pero ya no es imposible. Claro. No pienso en el resultado final de las 60.000, sino pienso en mi objetivo de esa semana. Y una vez lo hago, se siente tan bien que uno tiene ese acto celebratorio. Uy, ya las escribí, me voy a dar el gusto y me voy a ir a tomar unas cervezas con mis amigos ahora sí. Y en la práctica resultó así, o sea, usted Resultó escribía religiosamente esas 2.500 palabras Religiosamente, no salía, no tomaba los viernes y en las mañanas de los sábados. de los sábados me levantaba, trotaba. Yo ya hablo de la fórmula para llegar al flow y era esa. Sí. Trotaba 20 minutos, elevaba mis pulsaciones cardíacas a más de 150, tomaba café, daba un baño de sol, que en verdad el poder del sol es muy bueno, 10 minuticos al sol, y después llegaba, me ponía audífonos y una música que se llama pulsos binaurales. Ujú. ¿Qué es Todo esa ese vaina? menjurje, pulsos binaurales es una música que está hecha a ciertas frecuencias Ujú. y que le llega a uno a diferentes momentos a cada oído. Y tiene un efecto profundo en el cerebro y en la manera en que se cablean los pensamientos y los procesos neuronales. Con esa mezcla, yo quedaba enfocado, en verdad, como si me hubiera tomado la pastilla de Limitless. Y el siguiente paso ahí era, ok, voy a escribir sin juzgarme. Ujú. Sin juzgar lo que voy a escribir. No voy a editar, voy a escribir. Así lo que salga sea asqueroso. Cuando uno se deja fluir de esa manera y puede superar ese juicio que uno hace de ¿será que esto va a funcionar o no? ¿Le va a gustar a la gente o no? Cuando uno no le importa eso, todo comienza a fluir, como es el concepto de flow expuesto por Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo famoso. Y fluían las palabras. Entonces, hacía ese sacrificio. Una vez completaba eso, mi fin de semana empezaba porque es ahora sí, ¿qué quiero hacer? Claro. Me voy a ir a tomar unas cervezas, voy a relajarme viendo películas, me voy a empillamar y no voy a volver a hacer nada, porque pues ya hice esto, ya Ya cumplí. cumplió. Y se sentía increíble. ¿Y la edición viene después? ¿En qué momento viene el látigo de decir, uy, esto quedó horrible, No, toca corregir? entonces uno escribe y uno trabaja con un editor. Al editor uno le manda esa primera versión que no está muy buena, el editor devuelve con comentarios y el proceso se repite. Pero todo el truco está en sentir que uno está avanzando, no que está estancado por ahí en un mar de palabras que tiene que escribir. Con eso, aplicado a lo que sea que tengan que hacer, los resultados son increíbles. Eso es el poder de hacer un 1% más, un 1% más, con pequeños cambios que hacen que al final de 12 meses, les juro, yo no sé, estoy mirando mi libro enfrente mío en este momento, no sé cómo escribí eso. Increíble. Y es como magia. Yo digo, yo escribí eso, ¿a qué horas? ¿Y a qué horas creé una empresa al tiempo? Y me sorprendo del mismo método que digo que uso ahí, porque digo, funciona. ¡Wow! Ahorita me dicen que tengo que escribir otro libro y me da pánico. Y eso que ya escribí 2, pero porque no estoy en la mentalidad. Entonces Obvio. toca entrar como en todo ese set de estar en la mentalidad correcta, con las herramientas correctas y aplicar un método, una metodología correcta. Venga, pero hemos hablado de muchas estrategias a nivel personal y me encanta porque mucho de esto está en el libro. Pero yo no puedo dejar de preguntarle a usted, que es un gran empresario que maneja un equipo de 800 personas en ¿cuántos países? 80 países. 80 países. ¿Esto aplica también para las empresas? O sea, uno puede aplicar hábitos poderosos en las compañías y cómo usted en OnTop aplica mucho lo que escribió en este libro en el día a día del trabajo. Claro, totalmente. De hecho, OnTop y gran parte de la cultura de la compañía está formada a partir de estos hábitos. El hábito del orden, de mantener los espacios de trabajo limpios, así sean virtuales. Mantener la cabeza no con tantos estímulos, sino enfocada en lo que es. Los OKRs es lo que utilizamos para medir a los líderes. En OnTop está prohibido tener reuniones de más de media hora. Ah, sí. O sea, cuando se Por necesita, alguna razón. cuando se necesita, se citan, no importa, si necesitamos una hora. Pero normalmente todas son de media hora y esto es por una sencilla razón. Media hora es suficiente, más que suficiente para solucionar cualquier problema. El problema es que la gente es muy ineficiente
y entra con charlita en la reunión y no se enfocan y dan vueltas aquí y allá y no entran preparados a la reunión. Uno se reúne con un objetivo. ¿Cómo prepara usted una reunión de trabajo? Primero, seteo los objetivos. ¿Qué quiero lograr a partir de esta reunión? ¿Quién va a ser el encargado de que esta reunión salga adelante? ¿Quién va a moderar? Okay. ¿Qué tanto tiempo le voy a dar a cada persona para hablar? En OnTop honramos el tiempo. Eso es una de las virtudes. Partimos de la premisa que todos estamos contrarreloj. O sea, todos nos estamos muriendo. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Por ende, la plata no es lo más importante, es el tiempo. Wow. Por ende, robarle a alguien 10 minutos de su vida es peor que robarle 100 millones de pesos. Las reuniones empiezan estrictamente a tiempo y se acaban estrictamente a tiempo. Si algo quedó sin definirse, o se resuelve por Slack de forma escrita, o se cita a una siguiente reunión más adelante. Pero eso forza a que la gente vaya enfocada, no a perder el tiempo, sino a hacer lo que toca hacer. Y evita la reunionitis, porque cuando uno ya está tan enfocado, normalmente logra ser muy eficiente solucionando todas las cosas. Adicionalmente, todo el tema de la meditación, técnicas antiestrés, está impresa en el ADN de la compañía. Trajimos a una Chief Mindfulness Officer. Wow. Cuando anunciamos ese cargo, muchos de los inversionistas se nos reían, nos decían, pero ustedes son idiotas o qué, que están trayendo a esta persona que hace gastar de plata. Sí, es el cargo más importante que tenemos en la compañía. Wow. Porque no es una persona que nos hace yoga todas las mañanas, no. Aparte de darnos técnicas de mindfulness, antiestrés, todo lo que quieran, es una coach de performance, de desempeño, para todos los líderes de la compañía. Ustedes no lo van a creer, pero uno trae líderes de compañía, por más experimentados que sean, y tienen miedos, frustraciones, no se pueden comunicar y toca ayudarlos a ser mejores. ¿Ha notado el cambio en las personas desde que llegó esta persona? 100%. Y me lo dicen, hey, yo nunca había trabajado en una empresa así, esto es una locura. Y tenemos ejecutivos que tienen 40, 50 años y dicen, en verdad, esto es increíble y la energía que se respira acá es muy buena porque hay un sistema de apertura, de feedback de lado a lado totalmente abierto y hay un sistema de apoyo que me ayuda a superar todas esas cosas tan feas que uno se encuentra emprendiendo, que es las cosas no funcionan, fracasan, toca salir de gente, toca cambiar el rumbo, me siento frustrado. Esto pasa mucho. Gente que viene de grandes multinacionales dice, no, pues yo era el berraco de tal organización y ahora llegan acá y no saben qué hacer y se enfrentan a incertidumbre y les entra el síndrome de impostor. ¿Merezco estar acá? ¿Me merezco lo que me gano? Si uno no trata eso adecuadamente, pues es muy fácil que la organización se vuelva ineficiente. Si uno tiene a alguien como el Chief Mindfulness Officer, que sin juzgar ayuda a que la gente, incluso me ayuda a mí, al equipo fundador, ella nos ayuda a enfrentar nuestros miedos porque, ¿usted qué cree? A mí no me entra síndrome del impostor cuando tengo que liderar un grupo de vicepresidentes que en promedio tiene 40 años. Obvio. Que podrían ser mis jefes en un universo paralelo. Claro que yo me levanto todos los días y digo, uy, ¿y ahora cómo lidero a esta gente? ¿Cómo le doy una instrucción clara a este man y que me crea? O a esta señora. Es fuerte y uno necesita ayuda. Uno no puede hacer las cosas solo. En esta vida uno necesita ayuda y precisamente Hábitos Poderosos, los psicólogos, los coaches son ayudas. Tómenlas. No es que haya la verdad ahí, pero son ayudas que le ayudan a uno a caminar. ¿Trabajan largas horas en OnTop? ¿Cómo es más o menos el día de una Hay una persona? regla muy importante, es que si alguien me dice trasnoché, no he parado, yo le digo está trabajando mal. Usted no sabe trabajar. Parte de la clave de Hábitos Poderosos y de ser muy eficientes es que uno debería tener periodos largos de descanso y para uno mismo. Nosotros fomentamos mucho que la gente se vaya de paseo, ¿sabe qué? Desconéctese y vaya, viaje, váyase a Disney, haga lo que sea, no importa, no me importa. Aquí cumplimos objetivos, pero asegúrese también de descansar. Pues Thomas Edison, el gran inventor, era reconocido por echarse unos microsueños y unas siesticas para solucionar problemas complejos. La gente cree que los emprendedores o los ejecutivos son como máquinas que tienen que operar 24/7. Pero dígame usted, Juan Pablo, si yo le digo que coja su carro esta tarde en el garaje, lo ponga en neutro y le meta el acelerador a fondo y se queda ahí 4 horas, ¿lo hace? Se dice, no, ni a bala, me lo acabé de comprar y no lo voy a fundir. ¿Por qué pretendemos que el ser humano es igual? Entonces hay emprendedores que falsamente, o yo no sé si es que es comercial decir esto, dicen, soy emprendedor y así no voy a parar de trabajar todos los días. Es el peor error. Cuando uno trabaja y trabaja todo el día, le pasa como al carro, que si lo acelera a fondo, pues se lo tira.
pero pretendemos que el ser humano sí puede estar acelerado a fondo. Entonces en la compañía decimos descansen y descansen bien, porque los necesito, así sea 10 minutos de ustedes bien enfocados con la mayor creatividad, es más valioso que tenerlos aquí 14 horas pegados al computador porque sí. Y eso le gusta mucho a la gente, les da flexibilidad en sus vidas, les devuelve tiempo, honra el tiempo de ellos. Buenísimo. Me encanta. Yo le voy a hacer una confesión aquí al aire. Yo era de los que decía, cuando me muera voy a tener tiempo para descansar. Y me di cuenta, después de haber leído un libro de Matthew Walker, Why We Sleep, ¿Por qué dormimos?, que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Pero ¿por qué cree usted que hay esa cultura de cero descanso, trasnochar? Los que trabajan en banca de inversión sacan pecho porque se acuestan a las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué nos sentimos orgullosos del poco descanso? Yo creo que hay una falsa concepción de que ser exitoso o ser ultra efectivo en lo que hacemos y ser un berraco es nunca parar, y el que siempre está ahí. El que siempre está ahí uno lo ve dándolo todo, dejándolo todo en la cancha. El problema es que si uno deja todo en la cancha, de paso puede dejar a su mente en la cancha también. Eso es bien grave. Y esto se ve desde el sistema educativo. Las tareas, todo lo que dejan las alrededor de eso, madrugadas. O sea, ¿qué hora lo recogía al bus? No, pues es a mí como a las 5 de la mañana. Entonces uno dice, ok, no le están poniendo atención al tiempo de descanso, que es tan importante en el desarrollo de una persona, especialmente cuando es niño o niña, tiene que dormir, tiene que formar su cerebro, y están enseñándonos que los mejores son los que llegan temprano, madrugados, y hacen tareas hasta tarde y vuelven y repiten porque la vida es así sin parar. Parte de la culpa de esto es la tecnología también. Vivimos en un mundo que cada vez opera 24/7 y no para. Y parte de eso también es el concepto de gratificación instantánea y darle y siempre buscar ese siguiente paso y nunca abstraerse un poco y decir, de pronto, un aspecto clave de ser muy productivo es descansar. Vemos el descanso como ser perezosos. Uh-huh. Si alguien en el colegio se quedaba dormido en una clase, el profesor no se preocupaba por ver cómo, ¿será que este no está durmiendo bien en la casa? ¿Algo está pasando? Decía, párese ya de ahí, deje de ser vago. No sea vago, ¿sí? Entonces, sí, esa concepción de que si uno duerme o descansa es un vago, pues está grave, porque genera instantáneamente una asociación negativa a descansar o parar. Y a mí me pasó esto. Yo era un ñoño en el colegio, hacía tareas, siempre atento y todo. Y de verdad uno siente el peso de eso más adelante en la vida. Total. Por eso soy tan ansioso. Entonces creo que hay algo fundamental desde la educación en donde toca darle mucha más importancia a cómo descansamos, porque lo que no sabemos es que descansar, el sueño, todo esto, hacer cosas que no tengan que ver con nuestro trabajo, es lo que nos vuelve más creativos y productivos al final. Es que es contraintuitivo. Parar un rato, de hecho, puede hacer mucho más por el avance de un proyecto que seguirle dando. Total. Es muy loco, pero es cierto. Pues, Julián, quiero terminar esta entrevista haciendo unas preguntas cortas. ¿Cómo es un día de la vida de Julián Torres? Me levanto, me baño, medito 20 minutos. Normalmente agradezco por 3 cosas en mi vida. Antes hacía un diario de gratitud, lo hice muchos días seguidos. Confieso que paré, pero lo quiero retomar otra vez. Uh-huh. Y empiezo con mi set de reuniones. Yo siempre empiezo con una reunión con Santiago, mi cofundador, que se llama Auditoría Energética. Es una reunión que tenemos todos los días, religiosamente, 7:30 de la mañana, para entonarnos emocionalmente. Puede ser hablar de la empresa, o hablar de nuestras emociones, o hablar de algo, pero nos afinamos. Y esto es la clave para el resto de reuniones, que normalmente vienen un set de 8 o 9 reuniones con cada uno de los vicepresidentes y líderes de la compañía para revisar OKRs. Se revisan OKRs semanalmente. Posteriormente, después de esa maratón de reuniones, me gusta hacer fasting, o sea, ayuno. Después, okay. ¿Todos los días? ¿Ayuna? No trato de ser tan estricto, ya, pero me gusta. Me tomo 2 cafés y ayuno. Y llego al mediodía, almuerzo muy bien. Y a mí no me gusta trabajar por las tardes. Entonces ya las tardes las uso para pensar. Si me
quiero ir a hacer ejercicio, lo hago. Hay veces toca tener reuniones y pensar ciertas cosas inevitablemente, pero si yo puedo, a mí me gusta tener la segunda porción del día donde ya no soy tan claro mentalmente para hacer cualquier otra cosa que yo quiera. Trato de hacerlo así. No siempre se puede. Y por las noches como y me gusta dormirme temprano, como a las 9:30, 10 ya comienzo a cabecear y a quedarme dormido. ¿A qué hora se levanta? Normalmente a las 6 en punto. Ok. ¿Qué está leyendo en este momento? En este momento me estoy leyendo, y me lo comencé, un libro que se llama 11 Rings de Phil Jackson, el coach de los Chicago Bulls. Me lo estoy leyendo porque combina todo el tema de cómo ser un coach exitoso con meditación y budismo. ¿Qué meta o sueño le falta por cumplir? Por ahí dicen que cumplir los sueños y las metas es la peor desgracia que uno puede tener. Uh-huh. Porque cuando llega ahí dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces estoy tratando de ver mi vida no tanto como quiero tener X o llegar a esto, sino quiero poder seguir teniendo la vida que tengo en este momento por el mayor tiempo posible. ¿Qué es la vida que tengo? Esto, hacer un podcast, escribir un libro, dar una conferencia, tener una empresa donde hay gente que me inspira y que se inspira por lo que yo digo, levantar mi poder, trabajar esa porción de la mañana y por las tardes hacer lo que me dé la gana. Para mí esa es la definición de riqueza. No es tener la plata, sino poder hacer lo que yo quiera, con quien quiera, cuando quiera. Y hay un libro muy importante que habla de eso y es el almanaque de Naval Ravikant. ¿Se lo ha leído? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y él no ha escrito libros, pero en Twitter es muy activo Naval Ravikant y tiene un podcast. También todo lo de Naval es realmente espectacular. Pues Julián, agradecerle, realmente súper honrado por esta oportunidad de permitirme entrevistarlo, hablar de su libro. Recomendadísimo. Este es un libro que, les confieso, yo me lo leí en 2 días porque Julián me puso a correr para prepararme para este podcast, pero esto es un manual. Esto más que un libro para leérselo en 1 o 2 días o en 2 sentadas, es un manual de cómo podemos construir nosotros hábitos poderosos. Y como decía Julián, la clave de la felicidad es una combinación de 3 cosas: propósito, disciplina y hábitos. Así que ahí lo tienen, Julián Torres, autor de La Estupidez Colectiva y ahora con su nuevo libro, Hábitos Poderosos. Julián, muchas gracias. Juan Pablo, un honor como siempre tenerlo aquí, tener estas conversaciones fascinantes. Y de hecho, si quieren comenzar a practicar disciplina, vayan a Mis Propias Finanzas y aprendan a manejar las finanzas. Ese es el primer paso. No les estoy diciendo que hagan una maratón. Comiencen a ahorrar e invertir. Y este señor que está acá entrevistándome es el experto en eso y van a sacarle mucho provecho. Pues le agradezco la cuña. Muchas gracias. Toda mi admiración, Julián. Gracias. Penguin Podcast Colombia. Producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.